Continuando con las actividades del tercer coloquio del posgrado en Ciencia y Tecnología, vamos a dar continuidad con la plática que nos va a impartir el doctor Juan Francisco Rodríguez Landa. El doctor, bueno, a continuación me voy a permitir leer un poquito de su reseña curricular, donde, bueno, destacan algunas de las principales aportaciones que está realizando dentro de la Universidad Veracruzana. El doctor es licenciado en Biología y maestro en Neuroetología por la Universidad Veracruzana, es doctor en Psicología del área de Neurociencias de la Conducta por la UNAM, imparte cátedra en la licenciatura de Maestría y Doctorado en las áreas de Diseño Experimental, Farmacología y Neurociencias, es investigador titular del Instituto de Neuroetología de la Universidad Veracruzana, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Su línea de investigación se enfoca al estudio de los efectos de los neuroesteroides en modelos experimentales de ansiedad, depresión y menopausia quirúrgica, así como su relación con la actividad neuronal de estructuras involucradas en la fisiopatología de estos trastornos. Paralelamente realiza investigación sobre el efecto de principios activos de origen vegetal con posible aplicación en la ansiedad y la depresión. Cuenta con más de 50 publicaciones en revistas indexadas de circulación nacional e internacional, además de 15 capítulos en libros de editoriales de reconocido prestigio internacional. Ha impartido conferencias y presentado más de 90 trabajos de investigación en foros especializados en México, el Caribe, Centro y Sudamérica, Europa y Asia. 2 de sus trabajos han sido premiados por su relevancia científica a nivel internacional, uno por la Asociación Costarricense de Ciencias Fisiológicas y el otro por la World Federation for Mental Health. Ha dirigido más de 30 tesis de licenciatura y 5 de maestría y 3 de doctorado. La mayoría con mención honorífica. También es evaluador acreditador de proyectos nacionales y estatales de CONACYT, FOMIX, CONACYT, y participa como árbitro experto en revistas indexadas de reconocido prestigio internacional. Bueno, y pues sin más, le damos la más cordial bienvenida al doctor Juan Francisco y bueno, esperando que sea de su agrado su plática. Ahorita van a ver que es muy interesante, entonces hagan las preguntas que quieran. Se puede tardar 1 o 2 horas, las que sean, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Adelante, doctor. Ok, muchas gracias. Bueno, antes que nada quisiera yo agradecer la invitación que me hizo el comité organizador, principalmente al doctor Carlos por la invitación y las atenciones que ha tenido, y pues también a todos ustedes que están aquí en esta tarde para escuchar esta plática que incluye algunos datos de lo que ha sido la línea de investigación en el Instituto de Neuroetología en la Universidad Veracruzana, sobre todo enfocado a entender la base neurobiológica de un trastorno, como lo podemos llamar, que es particularmente hacia el género femenino en las mujeres, y además vamos a ver cómo es un trastorno que realmente pues ninguna mujer lo va a decir a mí no me va a ocurrir, ¿no? Sino que vamos a ver que la severidad en los síntomas de cada uno de estos trastornos pues va a ser distinto dependiendo de las condiciones físicas, alimentación, culturales, como lo vamos a ver un poco más adelante. No sé si… Ok, gracias. Ok, entonces este tema, a diferencia de lo que hemos estado viendo a lo largo de la jornada de ayer y el día de hoy, en esta parte vamos a hablar un poco de la investigación biomédica y una definición, el objetivo principalmente que va a tener esta área de la ciencia. Como podemos ver acá, su objetivo fundamental es profundizar en el conocimiento de los mecanismos moleculares, bioquímicos, celulares, genéticos, fisiológicos y epidemiológicos de las enfermedades. Y una vez entendiendo esos procesos, tratar de diseñar algunas terapias para poder revertirlo. Y todo esto, como vamos a ver, tiene que ver con las estrategias para la prevención y el tratamiento de estas enfermedades. En esta área de la investigación biomédica podemos tener 3 grandes áreas que vamos a ver que están muy relacionadas. Una que sería la básica, que es entender todos los mecanismos básicos precisamente de qué es lo que está ocurriendo en un determinado organismo.
La parte clínica, que hablaría ya del efecto que vamos a ver de algunos fármacos, o la parte clínica directamente en el ser humano, y la otra que tiene que ver con la cuestión epidemiológica, ver cómo se está distribuyendo una determinada enfermedad, dependiendo de distintos factores, tanto socioeconómicos, ambientales y sobre todo los biológicos, que es lo que vamos a ver acá. Ahora, esta imagen pues nos va a ubicar realmente cuál es la edad en la que pensamos está trabajando esta parte de la investigación. Acá, como podemos ver, tenemos el desarrollo biológico de la mujer, que sería lo natural que vamos a encontrar en todas ellas, y vamos a ver que hay etapas particulares, refiriéndonos a la edad, donde puede la mujer ser más vulnerable a desarrollar determinado tipo de enfermedades. Y vamos a ver que esa vulnerabilidad va a estar directamente asociada con la respuesta a los factores estresantes medioambientales y también, obviamente, la parte biológica. Donde nosotros vamos a estar trabajando tiene que ver con esta edad, más o menos entre los 35, 45 años, 50 años se habla también, que sería el trastorno que se presenta durante la menopausia. Y vamos a ver que durante este periodo en la mujer va a haber una serie de cambios, tanto fisiológicos, anatómicos, de sus roles sociales también, que van a afectar principalmente la esfera del componente de la salud mental, principalmente hablando de ansiedad, depresión y algunos otros trastornos asociados. Y vamos a ver también que en esta etapa hay ciertos problemas con el manejo, sobre todo farmacológico, para tratar de revertir o amortiguar los síntomas que se presentan durante esta etapa. De manera esquemática, podríamos hablar entonces de la menopausia, técnicamente, que sería el último periodo menstrual, cuando ya pasó un año y ya no se vuelve a presentar el sangrado. Y vamos a ver que en esa etapa es donde nosotros podemos colocar algunas subetapas que van a ser muy interesantes. Aquí vamos a ver que estamos marcando como una etapa crucial los 50 años, que era lo que se manejaba hace unos 30, 40 años. En la actualidad las estadísticas están mencionando que la menopausia se está presentando incluso desde los 35 años de edad. Y esto tiene que ver por cuestiones alimentarias, sobre todo las dinámicas sociales que también van a influir y sobre todo también lo que nosotros estamos consumiendo. Y vamos a ver entonces que en este periodo va a ser crítico porque vamos a encontrar una serie de cambios, sobre todo manejándolo a nivel de la salud mental, donde la mujer va a tener ciertos periodos donde va a ser más vulnerable para desarrollar periodos de irritabilidad, conducta conflictiva, nerviosismo, alteraciones del sueño, ansiedad y principalmente depresión. Y vamos a ver que hasta hace algunos años se decía que la mujer que entraba en este periodo de la menopausia tenía todas estas alteraciones, pero más que nada relacionadas con un componente social. ¿Por qué? Porque se calificaba a una mujer que perdía ya su capacidad natural para poder engendrar un hijo. Y entonces venía todo ese problema psicológico, no tanto biológico, pero en la actualidad vamos a ver que el componente biológico es realmente importante, sobre todo por los cambios hormonales que van a modificar toda la dinámica cerebral. También vamos a ver que los cambios que se presentan, sobre todo en la mujer, tienen que ver con dos hormonas principalmente. Uno que es el estradiol y otro que es la progesterona, aunado a otras sustancias como la FSH y la LH, pero principalmente lo que vemos aquí en esta gráfica, si tomamos esta línea como la parte de la última menstruación, vemos que lo que está ocurriendo es un decline en las concentraciones de estradiol. Y el estradiol hasta hace algunos años se consideraba únicamente una hormona femenina que iba a mantener caracteres sexuales y participaría en el proceso reproductivo. Pero vamos a ver que en la actualidad, con los avances científicos, se ha demostrado que esta hormona, también la progesterona, tiene la capacidad de modificar la actividad neuronal. ¿En qué sentido? En la parte fisiológica, neuroanatómica principalmente, como lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Por qué ocurre este decline en las concentraciones de hormonas? Pues principalmente es por la atrofia del ovario. Y sabemos que el ovario va a ser uno de los principales productores de estrógenos o regular lo que sería la liberación de los estrógenos, y al estar atrofiado este ovario, entonces ya no se van a producir las hormonas. Sabemos que estas hormonas, tanto estradiol como progesterona, pueden ser producidos en otras glándulas, por ejemplo las suprarrenales.
Y también se ha encontrado que en el cerebro se pueden sintetizar directamente de novo y eso se les va a denominar como neuroesteroides. Pero vamos a ver que es la misma estructura química de estradiol y progesterona. Y es ahí donde pueden tener esa capacidad de modular el estado emocional. Esto que les he explicado, estaríamos hablando de la menopausia natural. Como lo pudieron apreciar en la gráfica, la disminución de los niveles de estradiol son graduales y vamos a ver que hay oscilaciones hasta que llega el momento en que hay un decline y es cuando se hablaría de la posmenopausia, que sería esta parte de acá. Ahora, en la actualidad también se habla de otro estado de salud que se conoce como la menopausia quirúrgica. Ese término se utiliza a nivel clínico cuando a una mujer por causas médicas se le tiene que extirpar el ovario. Y como vamos a ver ahí, la extirpación del ovario lo que va a producir pues es la disminución nuevamente de este tipo de hormonas, principalmente estradiol y de manera secundaria progesterona, como lo vamos a ver un poco más adelante. Esta cirugía vemos que impacta de una forma alarmante, sobre todo en la actualidad, porque podemos ver en la clínica mujeres de 20 años, por ejemplo, que tienen algún problema de quiste ovárico y se le tiene que retirar el ovario. Y va a desarrollar todas las características de un periodo de menopausia que se presentaría alrededor de los 40-45 años, pero vamos a ver que estas mujeres a las cuales se les hace la oforectomía, todos los síntomas son mucho más severos que durante la menopausia natural. Y tiene sentido, si nosotros vemos en la menopausia natural, el decline es paulatino, todavía alcanzaría de alguna forma el sistema a poder tener cierto tipo de adaptación. Sin embargo, cuando se corta o se extirpan los ovarios, el cese hormonal vamos a ver que va a ser brusco. Y es cierto, hay otros mecanismos que van a tratar de compensarlo, como serían suprarrenales o incluso a nivel cerebral también, pero el efecto va a ser un marcado reducción de las concentraciones de hormonas. Ahora, ¿qué podemos observar a nivel de la menopausia quirúrgica? Como vamos a ver, los síntomas, sobre todo de irritabilidad, ansiedad, depresión, todo lo que tenga que ver con el estado emocional y afectivo, vamos a ver que todas esas enfermedades se acentúan. Y en ese periodo las mujeres son muy vulnerables a desarrollar toda esta sintomatología. ¿Qué vamos a ver? Que en este caso se ha tratado de explicar en dos componentes. La parte social, como lo veríamos acá, imaginemos a una joven, no sé, de 20 años, donde ha perdido los ovarios, pues es una mujer que ya no va a poder tener un hijo. Y eso a nivel social, pues también puede impactar. Pero sobre todo vamos a ver que los factores que más impactan a nivel de esos periodos va a ser el factor psicológico y la parte neurobiológica. Y en esa parte neurobiológica vamos a ver que el impacto directo va a ser en estructuras muy específicas del cerebro, que son las encargadas de regular todo el componente emocional. Tanto en la menopausia natural como en la menopausia quirúrgica, vamos a ver una serie de cambios a nivel de esta mujer. Y creo que todos, de forma a veces en comentarios, podemos decir, esta mujer está menopáusica. ¿Por qué? Porque es irritable, puede tener cambios emocionales de un rato a otro, y vamos a ver también que hay cambios que los podemos identificar fácilmente, que son los bochornos. Y eso tiene que ver con aspectos bien importantes. El estradiol, por ejemplo, va a regular todos estos sistemas que podemos ver acá. Principalmente la parte reproductiva a nivel del sistema reproductor, pero vamos a ver que el estradiol también participa de una forma relevante en la recaptación del calcio. Entonces, estas mujeres que llegan a la menopausia natural o a la menopausia quirúrgica, también tienen una mayor probabilidad de sufrir alguna fractura a nivel del sistema óseo. Y ahí podemos ver que en la menopausia natural o quirúrgica se presenta mucho la osteoporosis, que tiene que ver también con esa disminución hormonal. Otros problemas son a nivel de la arteriosclerosis, donde vamos a ver problemas a nivel cardiovascular sobre todo, y eso tiene que ver también con toda la cuestión de los bochornos, ¿no? Otros problemas que se pueden identificar en la mujer que cursa por la menopausia son enfermedades de la piel. Podemos ver que hay irritabilidad, por ejemplo, algún tipo de alergia que también se puede ver a nivel cutáneo, enfermedades a nivel cardiovascular y principalmente enfermedades a nivel de la salud mental.
Y ahí lo que vamos a ver serían dos partes: enfermedades neurodegenerativas, como sería una mayor propensión al Alzheimer, por ejemplo, al Parkinson incluso también, y la parte que tiene que ver con las emociones, principalmente el desarrollo de irritabilidad, ansiedad o depresión. Ahora, pero ¿cómo podemos tratar esos síntomas del trastorno? Si lo que se está eliminando es el aporte hormonal, ustedes saben que lo que se usaba en la clínica principalmente era la terapia de reemplazo hormonal. Pero esa terapia de reemplazo hormonal, tanto en la menopausia natural como en la quirúrgica, tiene efectos indeseables que son muy comunes, que tiene que ver con el desarrollo de cáncer, sobre todo de cáncer que es dependiente de hormonas y es principalmente relacionado con cáncer de mama o el cáncer de útero. Entonces, esa es una de las grandes limitantes en cuanto al reemplazo hormonal en estas mujeres. Para tratar toda la parte del estado emocional y afectivo, pues tenemos una gama muy amplia de fármacos. Y todos estos fármacos, vean que se conocen muy bien sus mecanismos de acción, como sería el caso de las benzodiazepinas, ejemplo clásico sería el diazepam, donde su mecanismo de acción es a través de los receptores GABAérgicos, que son inhibitorios a nivel de la actividad neuronal, y entonces vamos a tener esos efectos benéficos. A nivel de antidepresivos tricíclicos, sabemos que son inhibidores de la recaptación de serotonina o noradrenalina y pueden mejorar el estado emocional. Y así tenemos otros fármacos antidepresivos como los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, el ejemplo clásico es la fluoxetina, algunos agonistas 5-HT1A como la buspirona, algún otro tipo de fármaco que se enfoca sobre todo a controlar la manifestación periférica, como sería la sudoración, las palpitaciones frecuentes, y el reemplazo hormonal. Y vamos a ver que este reemplazo hormonal tiene que ver con el uso de estrógenos, principalmente estradiol, progesterona y algunos metabolitos alfa reducidos. Pero vean que en la actualidad surge otro tipo de compuestos que pueden tener cierta relevancia a nivel de desarrollo farmacéutico, que tiene que ver con estos productos que se conocen como fitoestrógenos, que son derivados de la soya, como sería la genisteína y la daiseína. Y se les conoce como fitoestrógenos porque tienen la capacidad, por un lado, de unirse a receptores a estrógenos, sobre todo los beta, o producir de alguna forma la reactivación del sistema de estradiol. Otro tipo de sustancias que se han tratado de evaluar a nivel de investigación básica tiene que ver con los flavonoides. Esos flavonoides son derivados de plantas muy comunes como es la pasiflora incarnata o la pasiflorina o otras plantas como la manzanilla donde se pueden obtener y vamos a ver que al parecer pueden ser una alternativa para poder tratar este tipo de alteraciones. ¿Cuál es el problema que tenemos con estos tratamientos? Lo podemos ver representado acá. En el caso de los psicofármacos, lo que vamos a ver a largo plazo es intolerancia farmacológica, mujeres que no toleran esos fármacos y tienen efectos indeseables muy severos. También podemos ver esa dependencia física o psicológica y también se puede desarrollar el abuso de sustancias, sobre todo algunos barbitúricos o incluso a las benzodiazepinas. En el caso de las hormonas, como habíamos comentado, tiene esa particularidad de poder reactivar algunos oncogenes y desarrollar cáncer principalmente de mama o de útero. Y en el caso de las sustancias naturales, como serían los fitoestrógenos o los flavonoides, no hay estudios que realmente avalen o refuten el uso de esas sustancias. Y es ahí donde esta técnica de la menopausia quirúrgica a nivel experimental tiene su relevancia a nivel de la investigación biomédica. ¿Por qué? Porque ahí es donde podemos ensayar este tipo de sustancias y ver qué es lo que está ocurriendo ahí. Entonces, es lo que vamos a tratar de explicar en esta plática de qué es lo que está ocurriendo. Aquí en este esquema podemos representar lo que seguramente conocen, que fue el denominado sistema límbico, ahora es el sistema emocional, donde tenemos una serie de estructuras como la amígdala, que tiene que ver con la agresión, la ansiedad principalmente, estructuras como el septum lateral, que tiene que ver con el procesamiento de estados placenteros, el placer sobre todo, y en esa estructura sabemos que algunos antidepresivos ejercen sus acciones farmacológicas, y esto se va a traducir en un estado emocional positivo. Y así vamos a tener una serie de estructuras como sería el hipocampo, partes del tálamo, incluso partes de la corteza, que van a estar regulando todo ese estado afectivo
en el ser humano, tanto en hombres como en mujeres. Algo muy interesante que podemos destacar acá es que los neuroesteroides, como el estradiol y la progesterona, tienen la capacidad de modular esos sistemas de neurotransmisión en estas estructuras cerebrales. Por lo tanto, si estamos quitando el aporte hormonal, toda la fisiología cerebral vamos a ver que se puede ver modificada. Y eso explicaría por qué esas mujeres son más vulnerables a los factores estresantes. Ahora, eso es lo que ocurre en la mujer, pero sabemos que hay muchas limitantes a nivel técnico, sobre todo a nivel bioético, que no podemos utilizar a la mujer como sujeto experimental. Entonces tenemos que acudir a modelos experimentales donde bajo condiciones éticas podamos realizar manipulaciones que nos permitan entender qué procesos están ocurriendo bajo una cierta manipulación. Como podemos ver acá, el uso de los modelos experimentales ha permitido identificar y entender parte de la base neurobiológica de las alteraciones emocionales y afectivas durante la menopausia. Y el sujeto que más se ha utilizado para este tipo de estudios es la rata. Y vamos a ver que a través del análisis conductual podemos identificar qué es lo que está ocurriendo en este organismo. Ahora, aquí en esta gráfica podemos ver esos cambios que comentábamos a nivel de la liberación y producción de hormonas. En este panel de en medio tenemos lo que ocurre en la menopausia natural en la mujer. Como podemos ver, hay oscilaciones en la parte de la ciclicidad, podemos ver algunos cambios a nivel de FSH y en esta línea punteada lo que tenemos es la cantidad de estradiol. Esto es lo que ocurre en la mujer a lo largo de la menopausia. Aquí vemos la perimenopausia, viene la menopausia y tenemos el decline. A nivel experimental, en los ratones, podemos ver que en estos ratones ovarectomizados o viejos, principalmente acá es en animales viejos, podemos ver cómo se puede presentar también esa menopausia natural. Y nuevamente podemos ver una oscilación en cuanto a los niveles de la hormona que después van a declinar. Y es ahí donde los animales se vuelven más irritables. Podemos hablar de cierto grado de ansiedad, no podríamos hablar de depresión, pero sí de un estado de desesperanza. Y ahorita vamos a ver cómo lo podemos cuantificar. En el otro caso, donde hablamos de la menopausia quirúrgica, vean cómo tenemos niveles elevados de estradiol principalmente. Se quitan los ovarios a través de esta cirugía e inmediatamente caen los niveles de estradiol. Esa caída brusca es la que se va a asociar a los cambios neurobiológicos y por lo tanto van a repercutir en la conducta o en la respuesta conductual de los animales. Y eso es lo que nosotros podemos evaluar para tratar de entender cuál es el papel que juegan esas hormonas a nivel conductual y obviamente el sustrato neurobiológico que lo regula. La pregunta clave para este tipo de estudios es la siguiente. ¿La ovarectomía en la rata reproduce las alteraciones emocionales y afectivas identificadas en la mujer a la cual se le ha realizado una ovarectomía? Vemos que a nivel de concentraciones hormonales lo reproduce, pero ¿qué ocurre con ese estado emocional y qué es lo que está ocurriendo a nivel del cerebro? Entonces, eso es lo que nos llevó a hacer una serie de estudios. En este esquema está uno de los primeros reportes que son estudios del doctor Ofir Picasso. Él trabaja en el CINVESTAB en la Ciudad de México y lo que él reportó fue en estos modelos conductuales que se conoce como enterramiento defensivo en ratas ovarectomizadas. Aquí no se logra ver muy bien, pero aquí hay un electrodo electrificado. La rata nunca ha estado en contacto con él, pero lo que nosotros vemos es que cuando colocamos a la rata aquí, lo que va a hacer de manera inmediata es explorar, toca el electrodo y le da el choque eléctrico. Ese es el estímulo desencadenante de la ansiedad. Como pueden ver ahora, lo que la rata está haciendo, trató de escapar, pero no lo puede hacer, y lo único que tiene como herramienta es la viruta para ocultar ese estímulo aversivo. Entonces, una rata que ocupa el mayor tiempo, la prueba dura 10 minutos, que ocupa más tiempo enterrando el electrodo, se considera una rata mucho más ansiosa o reactiva ante ese estímulo. ¿Qué es lo interesante? Que si nosotros a estas ratas les damos diazepam, esa ansiedad disminuye y entonces la rata deja de enterrar ese estímulo aversivo. Por lo tanto, se considera un efecto
tipo ansiolítico. El dato interesante también es que cuando les damos hormonas como estradiol, progesterona o alopregnanolona, también reducimos esa ansiedad. ¿Qué encontró el doctor Ophir? El doctor Ophir encontró que dependiendo del tiempo post-ovarectomía, incrementaban los indicadores de ansiedad en el modelo de enterramiento defensivo. Ellos lo que hicieron fue tener ratas ovarectomizadas de 3 semanas, 6 semanas, 12 semanas y observaron que a las 12 semanas había mayor ansiedad. Y en esas 12 semanas se requería de dosis más elevadas del diazepam para poder tener un efecto ansiolítico. ¿Qué es lo que nos estaría diciendo ahí? Que algo a nivel de los receptores está siendo modificado, porque ahora necesitamos una dosis mayor. En otros estudios, también de nuestro grupo de trabajo, reproducimos este efecto y vimos no únicamente con diazepam, sino con otras sustancias, como lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, en este otro estudio, que también es de nuestro grupo de trabajo, evaluamos el efecto en este modelo que se conoce como laberinto de brazos elevados. A nivel de la investigación básica en el área de neurociencias, este modelo trata de reproducir un tipo de ansiedad fóbica a las alturas y también a la agorafobia, a los espacios abiertos. ¿Por qué? Pueden ver aquí, tenemos 2 brazos que están abiertos, estos 2 están cerrados, tienen paredes, y entonces en este modelo una rata o un animal que se considera ansioso va a pasar mucho más tiempo en los brazos cerrados. Es un compartimento seguro. Cuando nosotros les damos diazepam o alguna otra sustancia ansiolítica, lo que va a hacer la rata es explorar más los brazos abiertos. Y eso se considera como un efecto tipo ansiolítico. ¿Qué es lo que esperaríamos entonces con estas ratas ovarectomizadas en ese modelo? Pues es lo que podemos ver representado acá. En esta gráfica tenemos estos grupos que son grupos controles. La primera es proestro-estro del ciclo estral de la rata y esa fase se caracteriza por tener niveles elevados de hormonas, tanto de estradiol como de progesterona. La otra fase se considera como metaestro-diestro, donde los niveles hormonales están disminuidos. Esto sería un equivalente en la mujer, en la fase de proestro-estro, cuando va hacia la parte ovulatoria, que hay niveles elevados de hormonas, mientras que el metaestro-diestro correspondería a la fase premenstrual, donde hay una disminución hormonal. Y vean que esto es bien interesante. Las mujeres siempre experimentan esos cambios emocionales casi siempre 5 días antes de la menstruación. Y lo podemos identificar porque es cíclico, ¿ok? Podemos ver mujeres irritables o mucho más sensibles a los factores ambientales y correspondería a esta fase de metaestro-diestro, donde hay disminución de hormona. Si nosotros vemos, vean cómo en esta fase, en la rata, incrementa ese índice de ansiedad. Nos está indicando que hay más ansiedad respecto a los animales que tienen mayor cantidad de hormona. Y vean lo que ocurre cuando realizamos la ovarectomía. Nosotros esperaríamos un efecto estadio-respuesta, que no lo vemos aquí claramente porque el índice de ansiedad llega a un tope de 1, que sería la máxima expresión de la ansiedad. Sin embargo, sí podemos ver cómo, respecto a los niveles altos de hormona, todos los estadios post-ovarectomía tienen ese mayor índice de ansiedad. Por lo tanto, se ha hecho una reproducción de lo que ocurre en la mujer, mayor periodo de ansiedad. En otro caso, que es esta prueba, se conoce como el modelo de nado forzado. Este modelo de nado forzado es el más utilizado desde 1972 del siglo pasado para evaluar los fármacos antidepresivos. Esos antidepresivos que en algún momento hemos tomado o alguien ha tomado, se han evaluado en este modelo. Y ese modelo se basa en la respuesta conductual de la rata ante el evento estresante. ¿Cuál es el evento estresante? Que no puede escapar y que está lleno de agua. Y vamos a ver ahí que un animal que entra en desesperanza conductual deja de nadar. Y ese dejar de nadar nos está sugiriendo que no tiene una estrategia adecuada de afrontamiento para solucionar el problema. Entonces se queda flotando, mayor periodo de inmovilidad, y se considera un animal desesperanzado, un equivalente de la depresión en el humano. Y dirían, bueno, a ver, espérame tantito, se queda inmóvil porque ya se cansó. Lo interesante es que cuando a esos animales les damos fármacos clínicamente eficaces como antidepresivos, nuevamente incrementan su actividad motora, pero ante un estímulo motivado.
Entonces se reduce la inmovilidad, el animal trata de escapar de acá, podemos ver conductas activas y eso se conoce como un efecto tipo antidepresivo o antidesesperanza. Y diríamos, ¿y no sería el caso de una sustancia estimulante del sistema nervioso? No, porque cuando evaluamos en otros modelos, como la actividad motora, vemos que no se modifica. Entonces, está relacionado con un componente motivacional. En esta gráfica podemos ver nuevamente estos datos en animales con niveles elevados de hormonas, niveles bajos de hormona y la posovarectomía. Y vean cómo a partir de las 6 semanas posovarectomía, estos animales incrementan el tiempo de inmovilidad. Eso nos está sugiriendo a nivel experimental que esos animales están más desesperanzados, que sería un equivalente a un estado de depresión. Y eso, vean cómo coincide con la cantidad de hormona disponible en estos organismos y se correlaciona también con lo que tenemos a nivel clínico. Ahora, después de observar que conductualmente podemos decir, este animal me sugiere que está ansioso o las conductas que evalué sugiere que están desesperanzados, dependiendo del tiempo posovarectomía, esa es la parte conductual. Y vean que eso es bien importante porque lo podemos ver entre nosotros. Nosotros podemos identificar cuando alguien está deprimido o triste, conductualmente lo podemos identificar, o cuando está ansioso. Y eso es análisis conductual y lo podemos identificar. En los animales, a través del análisis de estas conductas, podemos ver precisamente esos mecanismos. Pero ahora la siguiente pregunta es, ¿y quién está controlando esa conducta? ¿Es espontánea o qué está ocurriendo? Y entonces es ahí donde surge la siguiente pregunta, que tiene que ver con cuál es el sustrato neurobiológico involucrado en las alteraciones conductuales de esos animales, que me están sugiriendo mayor irritabilidad, mayor ansiedad y mayor desesperanza. A partir de esto, se han hecho una serie de estudios a nivel neurobiológico para tratar de entender qué está ocurriendo en ese cerebro y sobre todo en estructuras muy particulares. Estos son estudios que se han realizado en el análisis neuroanatómico desde a nivel estructural, donde se ha visto que hay una reducción en el tamaño de algunas estructuras, principalmente de la corteza y del hipocampo, y en otros casos se ha visto que hay una reducción en el árbol dendrítico. Si ustedes piensan en esto, si hay una disminución en el árbol dendrítico de las neuronas, eso implica menos contactos sinápticos. Por lo tanto, una menor comunicación a nivel neuronal que pudiera estar relacionado con lo que vemos a nivel conductual. En otros casos, lo que se ha visto en estos estudios, aquí, perdón, este es un error, es 2015, lo que han observado ellos es que disminuye la cantidad de espinas dendríticas. Y recuerden la importancia de esas microestructuras a nivel neuronal, tienen que ver con una mayor comunicación entre las neuronas. Entonces, esto se ha tratado de explicar a nivel de la disminución de la cantidad de las hormonas o de los neuroesteroides a nivel cerebral. Y eso se ha tratado de reproducir ahora en estudios in vitro, donde se pone el cultivo de la neurona con ciertas cantidades de la hormona. ¿Y qué es lo que observamos? Que al menos el estradiol es el principal, aumenta el árbol dendrítico y aumenta la cantidad de espinas dendríticas, lo cual pudiera estar relacionado con sus efectos benéficos a nivel motivacional. Ahora, no solamente nos quedamos a nivel de la estructura de las neuronas. Otros investigadores, desde 96, 2001 y otros, lo que han hecho es identificar qué ocurre en esas ratas ovarectomizadas, pero ya no a nivel conductual, sino a nivel de otros sistemas de neurotransmisión. Lo que han evaluado ellos a través de técnicas de inmunistoquímica o de binding, tiene que ver con qué está ocurriendo con algunos receptores en estructuras muy específicas del cerebro, principalmente hipocampo, amígdala, núcleo septal lateral, los núcleos del RAFE, que son los principales productores de serotonina. Y lo que han encontrado ellos es que hay una reducción de la densidad de receptores 5-HT, principalmente los 5-HT1A, que tienen que ver con la depresión y con la respuesta de los fármacos antidepresivos. Otros datos es que hay una reducción en la neurotransmisión GABAérgica, serotonérgica y noradrenérgica, y recordemos que esos sistemas de neurotransmisión están involucrados en la regulación del estado emocional, principalmente la alegría, la tristeza, la desesperanza o la depresión y la ansiedad.
Y por otro lado, también han encontrado que hay una reducción en la liberación del factor neurotrófico derivado del cerebro, que si ustedes recuerdan, ese factor va a estar modulando toda la parte de la citoarquitectura de las neuronas. Por lo tanto, estaríamos hablando que si hay una disminución hormonal, lo que vamos a ver son estos cambios a nivel neuroanatómico, que podría ser esa base neurobiológica de los trastornos que vemos. Aquí quiero señalar que bajo estas condiciones tenemos una colaboración con el doctor César Soria Fregoso, aquí en el Centro Universitario de los Lagos, y con la doctora Rosa Isela García Ríos, que está haciendo su postdoctorado acá. Y acá lo que queremos ver ahora en estos modelos, a través de algunas técnicas de biología molecular, es qué está ocurriendo con el receptor para tratar de entender la respuesta ante un fármaco antidepresivo. Son datos que están analizando, pero es una colaboración que tenemos ya establecida y esperemos pronto podamos tener esos resultados. Ahora, en este otro estudio, aquí lamentablemente no vemos bien la fotografía, pero aquí lo que tenemos es cortes histológicos del núcleo septal lateral. Ese núcleo septal lateral, recuerden que tiene que ver con estados hedónicos. ¿Qué implica esto? Tiene que ver con el placer, ¿ok? Cuando esa estructura se activa, lo que vamos a sentir es placer. ¿Qué es lo que vemos acá? Nuevamente tenemos este estudio que es la tesis de maestría de un alumno de la maestría en neuroetología, y lo que hicimos fue evaluar la expresión de la proteína FOS, que es un marcador de actividad neuronal a nivel de metabolismo, y tiene que ver con diferentes fases como lo vemos acá. Tenemos nuevamente alta concentración de hormonas, baja concentración de hormonas y las semanas posovarectomía. A simple vista lo que podemos ver es que dependiendo del tiempo posovarectomía hay una reducción de las neuronas que son reactivas a la proteína FOS. ¿Qué nos está indicando eso? Que son neuronas que están inactivas. Esa inactividad, por lo tanto, podría estar relacionado con el componente emocional que vamos a ver un poco más adelante en esta estructura que, como mencionamos, tiene que ver con la ansiedad, la depresión y la respuesta a los fármacos clínicamente eficaces. Ahora, estos datos que vemos acá, sobre todo en esta tabla, son datos preliminares que apenas estamos obteniendo unas 3 semanas atrás. Es apenas un dato de un estudio piloto que estamos haciendo, y aquí lo que quiero que vean nuevamente es cómo en la fase de proestro-estro, donde hay altos niveles de hormona, lo que tenemos es una mayor actividad en las neuronas del núcleo septal lateral. Y vean cómo en la fase de metaestro-diestro, donde disminuye la cantidad de hormona, vemos una reducción significativa. Y vean lo que ocurre a la 1 semana, 6 y 12 semanas posovarectomía, tenemos una reducción de la actividad neuronal. ¿Qué queremos decir con actividad neuronal? Es el número de potenciales de acción que se están generando por unidad de tiempo. Entonces, esto que vemos aquí en el osciloscopio, cada una de estas rayas corresponde a un potencial de acción. Vean cómo se correlaciona con lo que vimos en la lámina anterior con la expresión de la proteína FOS, donde veíamos que había una reducción, decimos están inactivas las neuronas, y a nivel de la comunicación eléctrica vemos que también está disminuido. Ahora, ¿y esto qué tiene de interesante? En esta figura lo que nosotros vemos es actividad neuronal nuevamente del núcleo septal lateral. En este caso tenemos un grupo control y esta barra corresponde a un tratamiento con un antidepresivo que es la fluoxetina. Y vean cómo la fluoxetina lo que hace es incrementar la actividad neuronal del septum lateral. Conductualmente, ese animal no está desesperanzado en la prueba de nado forzado. Entonces, ahí podemos ver ese correlato entre el incremento de la actividad neuronal septal con una respuesta conductual positiva. Por el contrario, en esta gráfica lo que tenemos es un grupo control y un grupo que fue sometido a la prueba de nado forzado sin ningún tratamiento. ¿Qué es lo que encontramos? Que esos animales estresados, que están desesperanzados, lo que vemos es una reducción de la actividad neuronal. Entonces vean cómo tenemos cierto correlato entre lo que ocurre a nivel de fármacos clínicamente eficaces, ahora con la ausencia de la cantidad de hormona, principalmente de esas hormonas ováricas. Entonces eso nos está dando pauta
a empezar a disecar qué es lo que ocurre a nivel neurobiológico para entender la respuesta conductual anómala en pues técnica quirúrgica. ¿Para qué? Para tratar de entender qué es lo que está ocurriendo en la mujer que ha sido sometido a este tipo de cirugía. En resumen, en esta parte de la plática, podemos decir entonces que la ovarectomía a largo plazo en la rata reproduce parte de los cambios neurobiológicos, emocionales y afectivos que ocurren en la mujer que ha sido inducida a la menopausia quirúrgica. Y diríamos, bueno, ¿y eso qué? Entiendo la parte neurobiológica, sé que está funcionando mal a nivel del cerebro, ¿y eso para qué me sirve? Sé qué ocurre con su conducta, sé que están más irritables, más ansiosas, más desesperanzadas, ¿eso a qué me da pauta? Y vean cómo esos estudios realmente es lo que impacta a nivel de la investigación biomédica. Ahora, tratar de encontrar sustancias o diseñar sustancias que puedan revertir todo lo que está ocurriendo por la escasez de hormona, sin utilizar la hormona, porque sabemos que puede activar algunos oncogenes y entonces tener efectos negativos y el desarrollo de cáncer. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el laboratorio? Estamos estudiando dos tipos de principios activos, que son flavonoides, derivados de la manzanilla y de la pasiflora, y también algunos isoflavonas o fitoestrógenos, que son la daiseína y la genisteína. Y esos vamos a ver que tienen mecanismos de acción distintos. En el caso de la crisina, tiene que ver con la activación de receptores GABAérgicos, los mismos donde actúan las benzodiazepinas como el diazepam. En el caso de la apigenina y la genisteína, lo que vamos a ver nosotros es que actúan sobre los mismos receptores a estrógenos, como lo vamos a ver un poco más adelante. Aquí en esta gráfica lo que tenemos es un estudio en el cual todos los grupos de animales fueron ovarectomizados, tienen 12 semanas posovarectomía. Esto se evaluó en este modelo que se conoce como la caja de luz-oscuridad o compartimento blanco y negro, donde también se explora un cierto tipo de ansiedad. Como pueden ver aquí, hay una fuente de luz y las ratas, si algo tienen, es que son fotofóbicas. Van a estar siempre tratando de evitar el estímulo. Aquí pueden ver que hay una puerta, la rata tiene la libertad de explorar esta área o de meterse. Un animal ansioso va a explorar muy poco esta parte del compartimento, si acaso se asoma, ve el estímulo aversivo y se mete y ya no vuelve a salir. Un animal que tiene disminuida su ansiedad, vamos a ver que explora mayor tiempo este compartimento, incluso se puede acercar a la fuente de luz y eso se interpreta como una reducción de la ansiedad. Pensemos en nosotros, si a nosotros nos da ansiedad algo, lo que vamos a hacer es evitarlo. Si alguien tiene temor a una tarántula, por ejemplo, pues no vamos a ir a ver la tarántula, vamos a tratar de evitarla. Si reducimos esa ansiedad, igual vamos a explorar si esa tarántula está viva o está muerta. Lo mismo ocurriría con esta fuente de estímulos. ¿Qué es lo que tenemos en la gráfica? Es el tiempo total de permanencia en el compartimento iluminado y también el tiempo de permanencia de la exploración hacia esos compartimentos. Tenemos un grupo control, tenemos 4 dosis distintas del fitoestrógeno genisteína y como control farmacológico utilizamos el diazepam. ¿Qué es lo que vemos acá? Que de una manera dosis dependiente observamos que la genisteína aumenta el tiempo de exploración y el tiempo que pasan en el compartimento iluminado. Eso nos está indicando una reducción del grado de ansiedad que tiene. Y vean algo interesante, estos efectos de la genisteína, de este fitoestrógeno, son muy parecidos a lo que hace el diazepam. Entonces vean cómo ahí podemos evaluar ya una sustancia natural, que en la actualidad por todos lados podemos ver que están enriquecidos con fitoestrógenos o derivados de soya, realmente qué es lo que están haciendo. Y esto diríamos, pues entonces sí es bueno, realmente puede bajar la ansiedad, pero vamos a ver que tiene un problema grave, como lo vamos a ver un poco más adelante. Utilizando el otro modelo, que es el modelo, como les había comentado, laberinto de brazos elevados, aquí lo que nosotros observamos fue el efecto de la crisina, que es un flavonoide, y lo que tenemos son ratas ovarectomizadas, que serían las barras blancas, y animales que estaban en la fase de proestro. Recuerden que hay mayor cantidad de hormona. Podemos observar que las ratas ovarectomizadas disminuyen el tiempo que exploran el brazo abierto, un indicador de mayor ansiedad, y vean cómo cuando nosotros administramos la crisina,
aumenta el tiempo de exploración en el brazo abierto, de una forma semejante a lo que ocurre en la fase de proestro. Diríamos, ok, está protegiendo al animal contra el estresor y por lo tanto hay una menor ansiedad. En este mismo estudio lo que hicimos fue explorar ahora qué es lo que ocurría con su mecanismo de acción. Aquí utilizamos dos antagonistas de los receptores GABAérgicos, que es la picrotoxina y la bicuculina. La picrotoxina lo que hace es bloquear el canal de cloro en el receptor GABA-A y la bicuculina lo que hace es bloquear el sitio de unión del ácido gamma-aminobutírico. Por lo tanto, cuando administramos estos antagonistas, vean cómo se cancela el efecto incluso de las hormonas. Podemos ver mayor ansiedad. Y vean lo que ocurre cuando combinamos picrotoxina con el flavonoide, también bloqueamos el efecto que podemos identificar en esos animales que no tienen antagonista. ¿Qué concluimos de esta gráfica? Que realmente el flavonoide, crisina, tiene un efecto tipo ansiolítico y que ese efecto tipo ansiolítico está mediado por los receptores GABAérgicos. ¿En qué estructuras? En estructuras como el hipocampo y el núcleo septal lateral. Vamos a ver un poco más adelante por qué nos atrevemos a decir esto. Ahora, en este estudio, lo que nosotros evaluamos para confirmarlo fue utilizar otro modelo de ansiedad. Ya habíamos comentado que un animal menos ansioso explorará más tiempo el compartimento iluminado. Tenemos animales ovarectomizados de 12 semanas, tenemos un grupo vehículo, tenemos un grupo con el antagonista del receptor GABAérgico, tenemos el grupo con la crisina, que es el flavonoide que estamos evaluando, y tenemos la combinación de picrotoxina y crisina. Y vean cómo el efecto que tenemos, el efecto ansiolítico en este modelo, es bloqueado por ese antagonista. Con esto confirmamos realmente que ese flavonoide tiene la capacidad de activar al receptor GABAérgico. ¿En qué sitio? Eso sí no lo sabemos, pero de que activa el GABA, lo activa, que sería un mecanismo como el de las benzodiazepinas. Ahora, ¿qué ocurre con estos derivados de la soya? Nosotros en la actualidad sabemos que muchos alimentos están complementados con derivados de soya. Esa soya va a tener estas isoflavonas, principalmente la genisteína y la daiseína, y aquí en este estudio no es de nosotros, es de un investigador canadiense. Lo que hizo fue alimentar ratas con altos niveles de estrógenos o con bajos niveles de estrógenos, de fitoestrógenos. Y él encontró que los animales que no consumían fitoestrógenos pues tenían menos tiempo en el laberinto de brazos elevados, lo cual indicaba una mayor ansiedad y eso corroboraba los estudios que nosotros estamos realizando. ¿Qué encontramos nosotros? Nuevamente, tenemos animales ovarectomizados, tenemos ratas que fueron tratadas con el fitoestrógeno genisteína y realizamos una curva dosis-respuesta. Este es un animal control que únicamente recibió el vehículo y utilizamos nuevamente como control activo el diazepam. ¿Qué encontramos aquí? Nuevamente que de manera dosis dependiente podemos ver ese efecto ansiolítico. El efecto lo podemos ver desde los 0.5 miligramos por kilogramo de peso en el tratamiento de esas ratas ovarectomizadas. Entonces ahí podemos corroborar que nuevamente esta genisteína tiene el efecto ansiolítico en este modelo experimental. Pero ahora viene el punto malo del efecto que vemos. En estas gráficas lo que vemos son las variables que se evalúan en la caja de luz-oscuridad. Y lo que hicimos aquí fue evaluar la participación del receptor beta a estrógenos, que es donde actúa el estradiol. Y vean lo que ocurre. Si nosotros, aquí es vehículo, este es un antagonista de los receptores beta estrógenos, que es el tamoxifeno. Tenemos un grupo tratado con genisteína y la combinación del antagonista con la genisteína. Podemos ver un efecto ansiolítico cuando se administra la genisteína sola, pero vean que cuando antagonizamos el receptor beta a estrógenos, el efecto se pierde, lo vemos acá. Eso nos está indicando que el mecanismo de acción es prácticamente igual que el del estradiol. Por lo tanto, tendría el inconveniente que podría reactivar a esos oncogenes para poder desarrollar algún tipo de cáncer. No nos quedamos únicamente con esa idea, continuamos con otro estudio, que lo podemos ver acá en el laberinto de brazos elevados, y lo que hicimos fue comparar el efecto ansiolítico de dosis equiparables, tanto de estradiol
como del fitoestrógeno genisteína. Y vean que el efecto conductual es exactamente el mismo. Actúa sobre el mismo receptor y entonces los efectos indeseables podrían ser los mismos. Esto obviamente se tiene que confirmar con estudios a nivel in vitro para ver cómo es que se está llevando a cabo el proceso, pero de entrada podemos decir que da lo mismo administrar el estradiol que administrar el fitoestrógeno genisteína. Esto de alguna manera podría ser negativo, pensando sobre todo en las mujeres. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la actualidad? Vean que el comercio, la tele, sobre todo el radio, nos bombardea con información de que la mujer que va hacia la menopausia o hacia el climaterio, que consuma soya o derivados de soya o productos enriquecidos con fitoestrógenos. ¿Por qué? Porque puede tener un efecto benéfico, vemos ese efecto benéfico. Pero pensemos en una mujer que todavía no tiene niveles disminuidos de la hormona, de estradiol principalmente, y administramos una sustancia que activa a esos mismos receptores, seguramente lo que vamos a tener es un efecto totalmente negativo. Y eso es algo que no nos dice el comercio. Sin embargo, es algo que debemos tener cuidado. Con esto tampoco queremos decir y ahora entrar en pánico de que no vamos a consumir nada enriquecido con soya. Va a haber particularidades, ciertas cantidades de estrógenos, de fitoestrógenos, que podamos consumir tal vez, pero debemos tener cuidado. Esa idea que siempre se ha manejado, que todo lo natural es bueno, debemos desecharlo, porque todo va a depender de la cantidad que consumamos, de las condiciones del organismo, la vulnerabilidad y toda la dinámica que nosotros tengamos dentro de nuestra vida, ¿no? Entonces, eso debemos de considerarlo. Ahora, otras implicaciones que ha tenido el modelo de la ovarectomía como un modelo de menopausia quirúrgica. Este es un estudio que publicamos el año pasado, donde evaluamos ahora el efecto de un extracto. Tal cual lo consume la gente, lo evaluamos en la rata ovarectomizada. ¿Qué tiene ese extracto? No lo sabemos, es únicamente el té y se le dio a las ratas para evaluar su respuesta conductual. ¿Qué es lo que encontramos acá? Tenemos tiempo empleado en los brazos abiertos y vemos cómo dependiendo de la dosis, a partir de 50 miligramos de la planta, podemos tener un efecto tipo ansiolítico. En las dos variables, que es el tiempo empleado en el brazo abierto y en el número de entradas. Y vean algo interesante, el efecto es muy parecido al que ejerce el diazepam. Esa es la implicación que tiene realmente el modelo. Por un lado, conocer la parte neurobiológica, qué está pasando en ese cerebro, quiénes son los responsables y ahora cómo lo puedo revertir. Vean algo, nosotros nos estamos quedando en esta segunda fase en revertir la parte conductual. Quito la ansiedad, quito la desesperanza, la irritabilidad. Lo que falta explorar ahora es ver qué está ocurriendo en el cerebro. Se revierte la disminución del árbol dendrítico, aumenta el número de espinas dendríticas, aumenta nuevamente la expresión de la proteína FOS, se restablece la actividad neuronal. Eso es el siguiente paso que vamos a tener. Ahorita tenemos solamente resultados conductuales de cómo tratar de revertir esos efectos, pero lo que quiero que se queden con la idea es cómo ese modelo tiene un impacto realmente a nivel de la investigación biomédica, en diferentes niveles. Seguro ustedes están en otras áreas, pero pueden contribuir a enriquecer este tipo de datos. ¿Qué es lo que está ocurriendo a nivel de biología molecular, por ejemplo? ¿Qué ocurre en este modelo? Entonces, con estos datos, nosotros podemos llegar a la conclusión de que tenemos dos sistemas en los cuales pudieran estar trabajando estas sustancias. En el caso de las hormonas, como el estradiol o los fitoestrógenos, estaríamos hablando que los efectos se establecen a nivel de los receptores a estrógenos, principalmente los del tipo beta. En el caso de los flavonoides, como podría ser la crisina, quien está participando ahí son los receptores GABAérgicos, principalmente los del tipo A. Y vean cómo eso, de alguna forma, en ambos sentidos, podemos ver que se podrían considerar como ansiolíticos naturales. Incluso las hormonas. La hormona se produce de forma natural, podemos tener ese efecto ansiolítico. De la naturaleza podemos retomar algunos principios activos y podríamos tener este efecto. Entonces tendríamos efectos a nivel de una modulación de la unión del receptor con el ácido gamma-aminobutírico, a nivel de sitios de benzodiazepinas, a nivel de la modulación del canal iónico y también a nivel de otros receptores como los receptores beta-estradiol.
Entonces, con esto termino la plática y seguramente habrá muchas preguntas, muchas ideas que les quedan a ustedes de qué es lo que se puede explorar más allá. Vean que aquí solamente estamos explorando la parte relacionada con la salud mental, pero vean todo lo que queda por estudiar a nivel del sistema cardiovascular, a nivel del sistema óseo, qué es lo que puede estar ocurriendo ahí. Estas sustancias solo regulan el estado emocional o también podrían tener un efecto a nivel de los otros sistemas. Vean que la menopausia en la mujer es algo realmente complejo y complicado. La severidad de los síntomas va a depender de las dinámicas sociales, los estilos de vida. Habrá mujeres que digan, pues yo pasé por la menopausia y ni cuenta me di. Pero habrá otras que dirán, pues a mí me fue muy mal. Y eso se ha observado. Algunos datos epidemiológicos señalan que las mujeres que menos desarrollan síntomas de irritabilidad, depresión y ansiedad asociado a la menopausia son las que tienen un mayor nivel de estudios. Entonces, por ahí ya se están salvando las que están acá, ¿no? Y vean cómo eso tiene que ver algo importante. Siempre se van a mantener ocupadas. Y eso de alguna forma puede amortiguar toda la parte. Se ha observado que mujeres que no tienen un nivel de estudios más allá de primaria o secundaria, la severidad de los síntomas son muy severos. Algunos estudios en comunidades alejadas de la ciudad se han hecho y se ha encontrado que esas mujeres no desarrollan tantos síntomas de ansiedad ni depresión. Y al parecer tiene que ver con la alimentación que ellas llevan, que es baja en grasas, principalmente son vegetales o carne, pero que ellos mismos están criando, ¿no?, de alguna forma. Entonces vean cómo en nuestro contexto cultural también puede influir en esa respuesta emocional de los individuos, ¿no? Entonces con esto me despido y solamente mencionar los colaboradores que tenemos en la actualidad. Están en el Instituto de Neuroetología, que está en la ciudad de Jalapa, es parte de la Universidad Veracruzana. Estos son los colaboradores dentro de esta línea de investigación, algunos alumnos que se están incorporando para hacer tesis de maestría, licenciatura o doctorado. Algunos de ellos ya están en doctorado, maestría, estudiantes de QFB. Y ahora la relación que tenemos con el Centro Universitario de los Lagos, con el doctor César Soria Fregoso, la doctora Rosa Isela García Ríos, y esperemos que pronto podamos colaborar también con la doctora Lucy, la doctora Isabel, con la parte de la fitoquímica, ¿no?, que eso sería algo muy importante. Y solamente así, con esos lazos de colaboración, es como podemos avanzar. Tratar de trabajar solos es caer en nuestros mismos errores. Trabajar en colaboración, vemos que avanzamos mucho más rápido, diferentes enfoques. Aquí, como pueden ver, habemos biólogos, hay algunos veterinarios, químicos, psicólogos, médicos. Entonces es un grupo multidisciplinario que está tratando de abordar un problema que aparentemente es muy simple, pero vemos la complejidad que tiene ahora, ¿no? Entonces estos son los datos que dejo a su consideración y muchas gracias. Bueno, estamos a tiempo de algunas preguntas. Si las hay, es el momento de hacerlas. ¿Alguien tiene preguntas? Sí. Bueno, buenas tardes, doctor. Mi pregunta es, ¿cuál es la metodología para la cuantificación hormonal en las ratas? Sí, ahí, de hecho, estos estudios que les presenté ahorita de toda la curva en tiempo, no hemos cuantificado la cantidad de hormonas, pero lo que estamos tratando de hacer ahí es por ELISA, que sería lo más simple para en plasma cuantificar la cantidad de hormonas. Hay algunos otros estudios desde los años 90 de un investigador que es, se me fue su nombre, Friedman. Él es el que ha cuantificado los niveles de hormonas y se han hecho por ELISA, principalmente estradiol, progesterona, LH, FSH,
y es lo que hacemos. Aquí esa es la parte que nos está faltando. Nosotros teníamos el contacto para cuantificación de las hormonas, de este estudio en particular, pero hubo por ahí un problema dentro de la Universidad Veracruzana, que el edificio donde estaban trabajando toda esta parte lo tiraron, lo iban a reconstruir, nos quedamos sin recurso económico y ahora no tenemos dónde trabajar esa parte, ¿no? Pero sería por ELISA. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, estaba viendo de la pasiflora y la manzanilla, ¿no? ¿El flavonoide lo tienes de la pasiflora propiamente? Sí, de hecho, aquí hay algo interesante. El flavonoide, la crisina, lo empezaron a aislar, lo caracterizaron de la pasiflora y la manzanilla un grupo de chilenos. Ah, okay. Ellos fueron lo que reportaron incluso estudios de binding, de que se unía al receptor GABA. Esos son estudios que se realizaron entre el 90 y 95, pero quién sabe qué ocurrió con el grupo que ya no siguió publicando. Ahora, lo que nosotros utilizamos, lo que nosotros utilizamos como principio activo es el reactivo. Lo compramos directamente en Sigma, está purificado, es 99% de pureza, y es el que estamos utilizando. Sí, porque tratar de aislarlo, caracterizarlo y eso directamente de la planta nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Y ahora la fortuna es que lo tenemos. En el caso de los fitoestrógenos, la genisteína, daiseína, también los vende Sigma. Ajá. Okay. Y son aislados directamente, ellos tienen sus métodos y entonces para nosotros es mucho más fácil trabajar ya con el principio activo puro. Okay. Y en la crisina decías que había pues mayor síntomas de ansiedad, ¿no? En cuestión, por ejemplo, de los tiempos o efectos secundarios que tuviera ese tipo de flavonoide, ¿cuáles serían? O sea, si el consumo, yo sé que es natural, pero aún así con este efecto de ansiolítico que tienes, también puede haber algunas repercusiones sobre los órganos, ¿no? Sí, ahí hay algo bien interesante. Si nosotros vemos el diazepam, dependiendo de la dosis vamos a tener un efecto farmacológico y un efecto terapéutico. Podemos empezar con cierto efecto ansiolítico, sedación, hipnosis, relajación muscular total y la muerte, dependiendo de la dosis. Algo interesante con el flavonoide es que al menos a nivel de estado emocional, nosotros hemos dado hasta 20 miligramos, 25 miligramos de crisina y no vemos un efecto de sedación. Pero lo que sí vemos es que a partir de 6 miligramos el efecto ansiolítico se pierde. Ajá. ¿Qué es lo que tratamos de explicar ahí? La saturación del receptor, o sea, el efecto es a nivel central, no hay a nivel periférico, pero seguramente si analizamos, no sé, actividad enzimática a nivel hígado, riñón, seguramente podemos tener ahí un efecto negativo, ¿no? Que eso, vean que eso es lo realmente importante. Nosotros estamos enfocados a la parte de salud mental, pero seguramente por ahí habrá alguien que le interese la parte de toxicología. Y diga, pues entonces cuando tengan sus ratas, sáquenle el hígado y el riñón y me lo mandan y yo lo proceso. Eso es lo que es realmente importante, ¿no? Y esa parte de toxicología pues no la manejamos, ¿no? Que es lo que nos limita a muchos, ¿no? Y seguramente si alguien trabaja parte de toxicología, pues no trabaja la contraparte, ¿no? Ahí es donde tenemos que colaborar. ¿Alguna otra pregunta? Ya sé cuál va a ser su pregunta, doctora. No, para empezar, pues felicitar por la excelente presentación que ha dado, doctor. Nos ha instruido muchísimo y creo que no solamente a profesores, sino a todos los estudiantes y cómo nos damos cuenta en el transcurso del tiempo lo que es un trabajo bien planteado y todas las metodologías y todos los puntos que se tienen que analizar desde diferentes aspectos. Sobre todo la importancia aquí de destacar cómo una dosis terapéutica puede estar muy cercana a una dosificación tóxica y también justamente lo que mencionaba y que me llamó mucho la atención, la importancia del periodo en que estos fármacos se van a aplicar, que si piensa uno, bueno, pues me voy preparando y resulta que estamos teniendo un efecto contrario a estarnos preparando, ¿no? Nos estamos afectando más, es la importancia de estas situaciones. Pero ahora la pregunta específica, doctor, después de esto es, a su parecer, ¿cuál sería en este momento o en la actualidad la terapia
más efectiva para tratar estos trastornos que se están presentando en estas etapas, en el periodo de la mujer. Digo, vemos aquí muchas mujeres que todavía están muy jovencitas, pero para allá vamos, si vivimos. ¿Cuál sería la más efectiva y que se ve en este momento con menos efectos colaterales? Sí, ahí pensé que la doctora me iba a preguntar, ¿y qué hay de la andropausia? Porque ya me andaba preguntando eso también. Dije, no, ahí no nos metemos ahorita. Pero bueno, contestando a su pregunta, doctora, la respuesta es no hay una terapia o un abordaje terapéutico 100% eficaz para controlarlo. Si nos vamos a cuál sería el mejor, aún teniendo efectos negativos, estaríamos hablando del efecto de restitución hormonal, con todo el riesgo de desarrollar un cierto tipo de cáncer. Ahora, un buen clínico, ginecólogo, lo que tiene que hacer antes de recetar cualquier hormona es mandar a hacer el perfil hormonal, hacer el seguimiento y estar bien seguros de decir, efectivamente los niveles de hormona ya están abajo, ya llegaron a su efecto de piso y ya no hay oscilaciones. Entonces ahí es donde se recomienda la terapia de reemplazo hormonal. ¿Por qué decimos que es la mejor? Porque vean que va a restablecer la recaptación de calcio para los huesos, entonces disminuiría la predisposición a alguna fractura. Reduce los trombos, por ejemplo, a nivel cardiovascular, reduce también los bochornos y regula el estado emocional en esas mujeres que tendrían ya disminuida la hormona. Si se hace el perfil hormonal y todavía hay oscilaciones, la recomendación es tratar el mayor síntoma, ¿no? Si es ansiedad, tal vez un ansiolítico, una benzodiazepina. Si es depresión, un antidepresivo, principalmente inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. O si no hay esos cambios emocionales y el efecto es a nivel periférico, pues cualquier otro fármaco, ¿no?, que regule la presión cardíaca y todo esto. Y es muy complejo. Y vean que al menos en nuestro país es bien complicado el tratamiento de cualquier enfermedad. Hablemos de la depresión o de la ansiedad. Ustedes van con el médico general y dicen, es que estoy como que ansioso, creo que estoy deprimido, ahí está tu antidepresivo. Y jamás explican que en la primera semana nos vamos a sentir peor que cuando no teníamos el antidepresivo. ¿Y qué ocurre? El paciente se espanta y dice, no, yo mejor ni me lo tomo, ¿no? Y ya se modificó el receptor y ahora tenemos efectos negativos. Y a veces vean, en un paciente deprimido que tiene una depresión mayor y le dan tratamiento farmacológico, si no está en cuidado clínico, lo más seguro es que se suicide. ¿Por qué? Porque se siente peor que cuando no tenía el fármaco, pero ahora tiene la energía para poder consumar el suicidio. Y vean que en los reportes clínicos eso es lo que podemos ver. En el caso de los síntomas de la menopausia tenemos lo mismo, porque generalmente van con un ginecólogo que si no tiene mucha experiencia lo primero que va a hacer es reemplazo hormonal, sin hacer un análisis clínico realmente de qué es lo que le está afectando a esa mujer. A lo mejor no es nada hormonal, a lo mejor con una benzodiazepina, un antidepresivo tricíclico, que son más ligeros, con eso lo puede controlar. Pero nuestros sistemas a veces son complicados, ¿no? Pero si decimos cuál sería el mejor, sería el reemplazo hormonal bajo ciertas condiciones, ¿no? De nada. De la andropausia, ok. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Sí. Hola, buenas tardes, doctor Rodríguez. Una pregunta. Por ejemplo, en el caso de lo que comentaba la doctora, bueno, ¿cuál sería el mejor tratamiento? Tú comentas que, bueno, sería el reemplazo hormonal. Entonces, por ejemplo, en el caso de los fitofármacos, que, bueno, serían prohormonas, podrían considerarse como prohormonas, aunque, bueno, aunque no hay muchos estudios, ahorita se están organizando esta parte. ¿Tú qué futuro le ves a esta parte de en lugar de tener ese reemplazo hormonal con las hormonas tradicionales, con estos prohormonas o fitofármacos?
Sí, vean que esta parte de los fitoestrógenos o los flavonoides, y vamos a ver que hay otra cantidad enorme también de principios activos, incluso algunos alcaloides que no tienen el efecto psicotrópico, pero sí modulan los sistemas de neurotransmisión, podrían ser una alternativa. ¿Qué es lo que vemos a futuro en el caso de los fitoestrógenos? Es que pueden ser aplicados, sí, pero bajo ciertas condiciones. Ajá. Y ahí tenemos dos efectos. Uno, incluso se les denominó como fitoestrógenos porque actuaban como un estrógeno, como el estradiol. Se ha descrito que tienen la capacidad de unirse directamente al receptor bajo cierta concentración y en otros casos funciona como una prehormona, ayuda a sintetizar el estradiol, ¿no? Entonces, yo creo que hasta que sepamos bien esos mecanismos de metabolismo, podríamos decir si realmente sería mejor o no que lo que tenemos en la actualidad. Lo que sí debemos tener claro es que aunque sea lo más natural que tengamos, dependiendo de la dosis, podemos tener efectos negativos, ¿no? Ahora, en el caso de los flavonoides, podría ser una alternativa a la que sí me atrevo a decir que tendría una aplicación amplia, porque no está actuando a nivel de receptores a estrógenos, ni de neuroesteroides, ni nada. Es a nivel de receptores GABAérgicos, son receptores de membrana, canal iónico, que únicamente lo va a activar mientras esté la disponibilidad ahí. Al parecer no tienen efectos negativos, al parecer, hasta el momento, ¿no? Pero obviamente ahí nos falta mucho, ¿no? El futuro es prometedor con el flavonoide. Fitoestrógenos, me reservo ahí el comentario. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, doctor. Al final de la presentación mencionaba que las mujeres que tienen mayor grado de estudio no repercuten tanto en los efectos de la menopausia. Pero ¿qué pasa con las mujeres que, por ejemplo, antes de la menopausia son adictas al tabaco, al alcohol o, por ejemplo, a una pastilla que pues a lo mejor es el clonazepam, y lo dejan o, por ejemplo, siguen consumiendo ese tipo de droga, por así decirlo? ¿Los cambios se pueden alterar o qué pasa con eso? Sí, de hecho, ahí si recuerdas, mencionábamos que durante la menopausia puede haber un desarrollo de adicción a ciertas sustancias, principalmente a benzodiazepinas y algunos barbitúricos. El problema que tenemos con esos fármacos, si ustedes ven en el tratamiento a largo plazo, lo que van a provocar es desensibilización del receptor. Y entonces ahora, si había una dosis de 5 miligramos, va a tener que tomar 10 miligramos. Y al paso del tiempo ya no hay efecto y ahora nos vamos a 15 miligramos hasta que se muere. Ajá. Puede sonar drástico, pero así es, o sea, es un efecto adictivo. En ese sentido, sí hay estudios epidemiológicos que relacionan el consumo de alcohol, por ejemplo, tabaco, con la mayor severidad de los síntomas durante la menopausia. Y obviamente, recuerden que estos psicofármacos pueden desarrollar parte de lo que conocemos como los síndromes de abstinencia cuando se retiran las sustancias. Y en ese síndrome de abstinencia recuerden que hay mayor irritabilidad y ansiedad. Y si en la menopausia lo que ocurre es irritabilidad y ansiedad, pues les va peor, ¿no? Ahora, algo relacionado con a quién le va peor. Hay estudios donde se ha encontrado que las mujeres que presentan el síndrome premenstrual, hay un 50% de probabilidades que desarrollen depresión posparto. Y de esas mujeres que desarrollaron depresión posparto, un 90% le va a ir como en feria en la menopausia, ¿no? Entonces vean cómo ahí la mujer, si es observadora y cuidadosa, puede prevenir o predecir qué es lo que va a estar padeciendo, ¿no? Y muchas mujeres seguramente, y entre compañeros lo vemos, yo recuerdo cuando estaba en la licenciatura sobre todo, que éramos más en el grupo, casi sabíamos cuándo iba a entrar en su periodo menstrual una compañera. Y hasta decíamos, ahorita ni le digas nada, porque, o sea, no. Y era cierto, o sea, la trataba uno igual y se ponían sensibles, irritables, lloraban, pasaban sus 5 días y otra vez todo era normal, ¿no? Y lo podemos ver así, y seguramente ustedes lo identifican, ¿no? Que están irritables, sobre todo cuando anda uno de novio por ahí. Dices, ahorita ni le llevo una rosa porque va a decir que por qué le estoy llevando la rosa, que seguro salí con otra persona y la quiero contentar. Así es, porque vean que ahí lo que les decía yo depende de la dinámica social y la actividad física que realicen.
Bueno, pues agradecemos la participación del doctor Juan Francisco en el tercer coloquio y a nombre del Centro Universitario y del comité organizador del coloquio se le entrega la siguiente constancia y pues agradeciéndole con un fuerte aplauso. Gracias.